Ya está, ¿verdad? ¿Sí se está viendo el libro? Sí, Sí, ya, profe. ya se ve. Sí, Bueno, profe. vamos a hacer ahora uno de fechado de carbono. Son dos ejemplitos. Está el 12 y el 11. ¿Cuál quiere? ¿Cuál? El 12, profe. Ok. Bien. ¿Alguien quisiera leerlo, por favor? Sí. Adelante. El sudario de Turín muestra el negativo de la imagen del cuerpo de un hombre que parece que fue crucificado. Muchas personas creen que es el sudario del entierro de Jesús de Nazaret. Vea la figura 3.1.9. En 1988, el Vaticano concedió permiso para fechar con carbono el sudario. Tras laboratorios científicos independientes analizaron el paño y concluyeron que el sudario tenía una antigüedad de 660 años, una antigüedad consistente con su aparición histórica, Y luego. usando, creo que está en la siguiente hoja. Sí. Usando esta antigüedad, determine qué porcentaje de la cantidad original de carbono 14 quedaba en el paño en 1988. Ok. Bueno, vamos a ver. Obviamente, pues este problema es de fechado con carbono, que básicamente lo vamos a hacer basándonos en el decaimiento radioactivo. Eh, la fórmula o la ley matemática que rige el decaimiento radioactivo, pues es esta. Es dA en dt igual a K por T. Si se fijan, es exactamente la misma ley matemática que vimos para crecimiento, para dinámica de población e incluso el ejercicio del viernes, que era de luminosidad. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Sí. Bueno, aquí vamos a suponer que A es la cantidad de material radioactivo y obviamente pues es función del tiempo. Entonces vamos a resolver esta ecuación diferencial. A ver, lo vamos a hacer por variables separables. Si la, Profe, perdón, por variables sigue compartiendo pantalla. me va a quedar así. ¿Ah? Me va a quedar así. Ambos miembros, me va a quedar A más C, pero recuerden que esa C va a quedar con la segunda constante de esta integral. Y aquí me va a quedar K T más C. Y en esa C incluyo la de esta integral y la de esta. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Perdón, aquí estoy mal. Aquí estoy mal, disculpen, no es así la ley. No es así. Es K por A. ¿Por qué? Es así. Porque acuérdense que la ley matemática dice que la variación de la cantidad radioactiva del material con respecto del tiempo es proporcional a la cantidad actual. Entonces es así. Yo le puse T. No, es A. Bien. Si la resolvemos entonces por variables separables, me va a quedar así. Integro ambos miembros y me va a quedar así. En esta constante van incluidas las de las dos integrales, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Eh? Ok, profe. ¿Qué, profe? Bien, quito logaritmo natural
Y para quitarla, pues necesito, obviamente, aplicar la exponencial a ambos miembros. Me va a quedar que A es E a la C por E a la KT. Y entonces esto va a ser una constante que le voy a llamar, por ejemplo, B. Y me va a quedar así. A igual a B E a la KT. Bien. Ahora, yo tengo dos constantes. Si se fijan, siempre hemos llegado a tener dos constantes. Una que es coeficiente de la exponencial y otra que es coeficiente de la variable independiente dentro de la exponencial. ¿Sí se han fijado en eso? ¿Sí? Sí, profe, creo que lo mencioné. Entonces, yo necesito pues un valor inicial. ¿Cuál es ese valor inicial? En todos estos ejercicios de decaimiento radioactivo, el valor inicial es la vida media. ¿Sí? Ese es el valor inicial. O sea, la vida media, la cantidad de material que yo tengo, la vida media del carbono creo que son 5.600 años, ¿verdad? A ver si pudieran buscar, por favor, por ahí. ¿Alguien tiene el libro en la mano? ¿Cómo me dijo, profe? ¿La vida media de qué? Del carbono 14. Son 5.600 años, ¿no? A ver. Sí, 5.600 años. Eso está en la página 84. ¿Sale? ¿Sí o no? Ah, sí, profe. Sí, sí. 1.600 años. Esa es la condición inicial. Aparentemente no es una condición inicial propiamente, porque casi siempre las condiciones iniciales inician en cero. ¿Sí? Entonces esta condición inicial no está evaluada en cero, está evaluada en 5.600 años. En realidad debería de ser un valor en la frontera. Entonces la cantidad de material en 5.600 años va a ser igual a la mitad de la cantidad inicial. ¿Sí están de acuerdo? Ese es el concepto de vida media. O sea, ¿en cuánto tiempo la mitad de un material radioactivo se ha desintegrado? Esto quiere decir que en 5.600 años, si yo tengo 2 gramos de carbono 14, en 5.600 años voy a tener 1 gramo de carbono 12 y 1 gramo de carbono 14, porque el carbono 14, la mitad de él, se habrá, pues se habrá convertido en carbono 12. ¿Sí se entiende eso? Sí, profe. Sí, se entiende. Entonces, esa es la condición en la frontera. Con esa condición en la frontera yo voy a poder encontrar el valor de B. A ver, entonces sustituyo. Sustituyo y me va a quedar que voy a tener la mitad de la cantidad inicial de carbono 14 cuando el tiempo espérenme. Es que en realidad voy a tener dos. No estamos mal. Esta es una. Y la otra es que la cantidad de carbono 14 que voy a tener en cero, pues va a ser la cantidad inicial de carbono 14. ¿Sí se entiende? Esta sí sería una condición inicial. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ya la cantidad que voy a tener en 5.600 años va a ser la mitad que la que tenía inicialmente. ¿Sí se entiende que estas son las dos condiciones? Esta es inicial y esta en la frontera. Sí, sí, se entiende. Ok, profe, sí. Entonces, con la condición inicial voy a sacar a B. ¿Por qué? Porque necesito tener algo que me inhabilite acá. Entonces, A subíndice 0 va a ser B a la B por E a la K por 0. ¿Sí están de acuerdo que estoy sustituyendo esta, verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Cuánto me va a dar entonces B? B va a ser pues la cantidad inicial, ¿verdad? Porque esto va a valer 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, de acuerdo. Ahí está.
Entonces, de esa forma, yo puedo decir que A es igual a sub índice 0 por E a la KT. Ahora, tengo que sacar cuánto vale K. Para sacar K, aquí sí utilizo la condición en la frontera. Y entonces, si yo la sustituyo, me va a quedar que 1/2 de A sub índice 0 es igual a A sub índice 0 por E a la 5600K. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ok, profe. Si yo despejo acá, ¿están de acuerdo que me va a quedar logaritmo natural de 1/2 sobre 5600? ¿Sí? Ok, profe. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto nos da? A ver, profe, a mí me dio menos 1.23 o 237 por 10 a la menos 4. Bien, ponle Shift ENG para que te la pongan con puros decimales. No te la pongan en Ok. notación científica. Con 4 decimales, por favor. ¿Cuánto da? A mí me da menos 0.00012. ¿Cuántos ceros? 3. ¿O el 12? A ver, dame otro número. Redondea a un tercero, por favor, a un tercer número. Hasta ahí me lo dio mi calculadora, profe. ¿Hasta ahí, nada más? Un 4, profe, ya redondeado con los demás. Un 4, 12-4, ya redondeado. Ok. Entonces, de esa forma, concluimos que A es igual a A sub índice 0 por E a la menos 0,0124. ¿Sí están de acuerdo? T. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, de acuerdo. Esa es la Sí, ley profe. matemática que rige el decaimiento radioactivo en el carbono 14. Ahora, en el examen hay que hacer todo este procedimiento. No quiero que nada más vayan a poner esto, porque efectivamente, si estamos hablando de un problema de carbono 14, siempre se va a cumplir esta ley, pero hay que obtenerla. Hay que obtenerla. Cualquiera puede poner esto, pero no saber de dónde vino. ¿Sí se entiende? Esta siempre va a ser la K, la B siempre va a ser la cantidad inicial y la K para el carbono 14 siempre va a ser este número. Pero si yo te pongo un ejercicio en el examen de carbono 14 y no haces todo el procedimiento, está mal. No se vale nada más poner esto. ¿Vale? Eso lo puede hacer cualquiera. ¿Sí? Sí, profe, está bien. Ok, profe. Entendido. Sí, profe. Vamos a responder a la pregunta. Lo que nos dice el ejercicio es que aparentemente se descubrió que el, este objeto, este sudario, tenía una antigüedad de 660 años. Vamos a hacerlo con respecto a nuestra fecha actual, ¿sí? Porque este libro ya es viejito. Este libro prácticamente es de los años, pues tal vez 80s, ¿sí? Yo me acuerdo que este libro lo llevé yo cuando estaba estudiando la carrera, pues era obviamente pues en el año 2000. Yo quiero pensar que ya tenía más de 10 años antes. Vamos a hacerlo, vamos a suponer que estamos en el año 2000, ¿no? ¿Sale? Ok. Sí, sí, profe. Porque también si nos venimos hasta acá, pues puede haber algo de discrepancia. Entonces vamos a suponer que nosotros estamos, el horizonte de tiempo es así.
Aquí está el año 2000, ¿sí? Que es cuando vamos a... Estamos ahorita actualmente en el año 2000, por ejemplo. Bien. Entonces, si me dice el ejercicio que supuestamente el sudario tiene una antigüedad de 660 años, quiere decir que habrá aparecido en 1440, ¿no? ¿Sí o no? ¿De Sí, acuerdo? sí, es correcto. Sí, profe. Bueno, entonces lo que me está diciendo es que encontremos, a ver, déjenme ver acá, el porcentaje de la cantidad original de carbono 14 que quedaba. Ah, miren, aquí ya nos está diciendo que es 1988. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? Ah, ok, profe. Sí, 1800. Entonces es 1988. ¿Ya se fijan que sí era de los 80s? A ver, entonces Sí, profe. 1988 menos 660, ¿cuánto me da? 1328. 1328. Bien, se supone que en 1328 tenemos el 100% de carbono 14. ¿Sí? ¿Sí o no? Ok, profe. Sí. Pasa el tiempo, que son 660 años, hasta llegar a 1988, y aquí me pide que encuentre el porcentaje que hay. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, fíjense. Vamos a ponerle aquí A igual a... Bueno, le voy a poner así. Bueno, sí, vamos a ponerle A. Vamos a manejar como A. A va a ser igual a subíndice 0 por E a la esto por T. ¿Cuánto vale T? 660. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el tiempo a partir del cual vamos a... Vamos, se está desintegrando. Se empieza a desintegrar. Sí, porque... Sí sería así. A ver, entonces, ¿cuánto me da esta cantidad, por favor? Menos 0.00124 por 660. A mí me dio 0.921. Entonces va a ser 0.921 a subíndice 0. ¿Sí, verdad? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien. Esto quiere decir que sería el 92%. El 92%. Sí, porque si se fijan queda .921 de A0. Es decir, en 660 años, que viene siendo 1988, se supone que habrá un 92.1%. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Del carbono 14 original. A ver, vamos a ver. Creo que en el libro es par, pero déjenme ver si en el libro que yo tengo es impar para buscar la respuesta. Aquí tengo el libro. A ver, este es el ejercicio. ¿Qué capítulo es? El 3.1, bueno, 3.1.
3.1, aquí está. Y yo lo tengo también. Ejercicio 12, profe. Sí, yo lo tengo también como 12. A ver, pues vamos a ver si de pura casualidad está. Es el 12 del 3.1. No creo que esté. No, no está. No está supuesto. No está. Solamente que busquemos. A ver, déjenme traer otro libro. A ver si viene ese ejercicio. A ver, tengo estos dos. En este no está. También es decir, es otra edición, pero no está. Porque, bueno, sí está, pero es par. Pero tengo una tercera edición. A ver si aquí está. A ver. Este es punto uno, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Sí, profe. A ver si está. Si está como impar. 3.1, 3.3. Aquí está. Bueno, aquí cambié el número, el orden de los problemas. A ver, esperen. Aquí está. No, también lo tiene como par, número 12. Bueno, bueno, ¿se puede buscar esa respuesta? Déjenme buscarla.
¿sí? Aparentemente sería un 92.1%. Denme chance de averiguar si está bien. Yo creo que sí, porque se supone que en 5.600 años va a haber el 50%. Pues podemos pensar que sí está, que sí es correcto. Ahora, lo que sí es correcto es esto. Aquí sí me gustaría hacer el siguiente comentario. Esta respuesta que da el carbono 14 es muy cuestionable. ¿Por qué es muy cuestionable? Porque incluso es lo que dice allí en el libro. En el libro dice, viene un pie de página, bueno, un asterisco, una nota, que dice, algunos sabios discrepan de este hallazgo. Para conocer más información acerca de este fascinante misterio, visite el sitio de internet http://diagonal www.shroud.com, que viene siendo sudario, ¿no? Shroud es sudario, si mal no recuerdo en inglés. ¿Y por qué es discrepante este resultado? Porque este, este sudario, que viene siendo una pieza de tela, creo que son como 2 metros, esta pieza de tela fue descubierta. Bueno, no que haya sido descubierta, sino que históricamente apareció más o menos en esta fecha, que es 1328, en Europa. Más o menos son como unos 200 años después de la primera cruzada. Y obviamente después de la primera cruzada, pues empiezan a traer muchas reliquias a Europa. Entre ellas se llevan esa pieza de tela que pues se comentó que fue obviamente ¿cómo se llama? Pues el lienzo con que este José de Arimatea cubrió el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Ese viene siendo esa pieza de tela. Y bueno, pues se la llevan a Europa, se dice que es precisamente esa túnica grande, pues bueno, no es una túnica, es una sábana grande, pues cubrió el cuerpo de Jesús. Eso es lo que se había manejado. Y pues bueno, así permaneció. Obviamente se ve un negativo de una imagen, un rostro. Y en esa fecha, más o menos, se hace precisamente el estudio con carbono 14. Aquí se esperaba en un momento dado que el carbono 14 diera una fecha del año 33, porque en el año 33 es cuando Jesús muere, ¿sí? Si hubiera habido por ahí una datación del año, de los primeros 50 años después de Cristo, pues esto sería un dato sumamente importante, porque la probabilidad de que efectivamente haya sido la sábana que cubrió a Jesús en el sepulcro, pues podría ser muy real, ¿no? Digo, no es que sea al 100%, sino que reafirmaría en cierto modo esa tradición. Pero prácticamente el carbono 14 da esta fecha. Y pues bueno, eso fue una gran desilusión, ¿no? Una gran desilusión para los creyentes. Sin embargo, después se hicieron una serie de estudios que contradijeron esta fecha de datación. Y son estudios muy avanzados, basados, por ejemplo, en óptica, en estudios a nivel microscópico de ese lienzo, ¿sí? De esa sábana. Por ejemplo, se hicieron estudios fotográficos de ese aparente rostro y se descubrió que no era una pintura, porque se empezó a conjeturar, bueno, pues es en el año 660, significa que algún pintor medieval pues quiso pintar por allí un rostro para hacer creer que era el rostro de Jesús. Bien,
Pero ya en los años 80 después se hacen estudios de óptica y se descubre que no es una pintura, sino que existe una evidencia de profundidad que prácticamente no puede contemplar un pintor, ni el pintor más genial puede contemplar esa cuestión de profundidad en un lienzo. Es decir, si ese lienzo se pusiera en algo tridimensional, no en un plano, prácticamente sería un rostro humano. Y ese tipo de conocimientos no existían en la Edad Media. Ese fue uno. Otro, se hicieron estudios a nivel microscópico y se descubrieron muchas partículas, sobre todo semillas, de plantas que solamente existen en ¿cómo se llama? En Medio Oriente. Sí, o sea, no en Europa. Luego, se descubre que la contaminación de los materiales puede influir en el error de la datación. Se supone que ese lienzo fue, pues fue objeto de culto. Estuvo en iglesias y obviamente pues ahí se maneja mucho la cuestión de las veladoras. Esa contaminación debido al humo de las, ¿cómo se llama? De las veladoras, podría en un momento dado haber alterado esa fecha. Digo, si es algo, ¿por qué? Pues porque obviamente se impregna. Ustedes, por ejemplo, cuando llevan su ropita bien bañaditos y se hace una carnita asada, ¿qué es lo que pasa? Que pues estás ahí cerquita echando ahí los vistecitos, ¿verdad? Los cortecitos, ¿verdad? La chistorrita y el choricito, y pues Era, profe. se impregna tu ropa del olor de la carne. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es ese humo, ¿no? De la combustión. Y se queda impregnado en la tela y dura mucho tiempo. Entonces, aquí esa cuestión de que fueron cientos de años donde esta reliquia pues fue objeto de culto y pues bueno, pensando que estuvo en iglesias y todo eso, pues pudo haber contaminado la pieza. Ese es uno. Sin embargo, ha habido pruebas sumamente muy contundentes de que no es una pintura. Yo no estoy diciendo que sí haya sido el- la sábana con que José de Arimatea cubrió el cuerpo de Jesús, porque eso sí viene en el Evangelio, eso sí viene en los Evangelios. Yo no lo estoy diciendo, porque eso obviamente eh, es un misterio. ¿Y por qué digo que es un misterio? Porque existen esas evidencias de que hay algo muy misterioso, como lo dice precisamente la lectura del libro. Es un misterio fascinante. Y es un misterio fascinante porque todo indica que esa sábana cubrió un cuerpo de un hombre que murió en Medio Oriente por evidencia de las semillas que quedan impregnadas en la tela, que su datación con carbono 14 pudo haber sido alterada debido a eso que se comentaba. Existen estudios fotográficos que indican que no es una pintura y sobre todo que lo que queda impregnado en esa sábana coincide con el relato del Evangelio. O sea, de que pues se crucificó a una persona, hay rastros de sangre que así lo marcan, y uno de las, o sea, se han hecho estudios de carácter de criminología que han dejado totalmente atónitos a los investigadores. Pero incluso aquí han metido su mano la física nuclear, porque ya se descubrió que efectivamente es la imagen de un hombre que no es una pintura.
Porque al hacer el estudio tridimensional, el estudio de reconstrucción tridimensional, se demuestra que efectivamente esa sábana cubrió el cuerpo de un hombre ensangrentado. Pero lo verdaderamente misterioso es cómo se formó esa imagen, porque no fue una pintura. Entonces, ¿cómo se pudo haber formado esa imagen? Es como un negativo. Es como, por ejemplo, colocar un material altamente radioactivo, como el radio, en una película, y obviamente queda plasmada en la película el efecto de la radioactividad. Y los físicos nucleares han llegado a la conclusión de que para haber formado esa imagen se necesitarían millones de vatios, si mal no recuerdo, millones de vatios. Una cantidad de energía que obviamente es imposible obtenerla en la Edad Media, en esta fecha, y pues probablemente con la tecnología actual sí se pueda, pero estamos hablando de que es energía que se genera en los centros de investigación, como por ejemplo el CERN en Europa, que yo no sé si ustedes lo sepan, es el acelerador de hadrones, donde se necesita generar una cantidad de energía inmensa para poder estudiar las partículas subatómicas o incluso para generar esos pequeños agujeros negros que supuestamente se han hablado. Esto es muy misterioso. Esto es muy misterioso porque la misma ciencia lo está diciendo. Allí hay la imagen de un hombre que no es pintada, que definitivamente fue maltratado, fue sometido a mucha tortura, y lo más increíble de todo es, esa imagen está, pero ¿cómo se formó? ¿Cómo se formó? Bueno, pues definitivamente esto es algo sumamente misterioso para la ciencia, y obviamente pues es una gran noticia para la gente que cree, definitivamente, porque es algo que la ciencia no se logra explicar. Y esto no lo estoy diciendo yo. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de asistir a una exposición que se hizo sobre esta sábana, precisamente aquí en Querétaro, enfrente del Tecnológico, en el Club de Leones. Esa exposición creo que duró como 3 meses. Fue antes de esta situación en la que nos encontramos. Creo que fue como por el 2017 o 2016. No sé si se enteraron. Es una exposición a nivel internacional que ha estado en varias ciudades del mundo y pues estuvo aquí en Querétaro. Y es increíble, ¿no? Es increíble cómo la misma ciencia no se logra explicar, eh, pues eso. O sea, sí hay una imagen que no es una pintura, que sí es real, incluso se ha hecho la reconstrucción tridimensional del cuerpo del hombre, la posición que tuvo, y es sorprendente. Y es sorprendente porque hay otra reliquia que esa está en España. Esa reliquia se llama, eh, bueno, supuestamente es un pedazo de tela con que una de las mujeres limpió el rostro de Jesús cuando iba en el Vía Crucis, la Verónica. Y esa sí es definitivamente algo, pues que sí se ha comprobado que es eso. Entonces, estudian la similitud de esa pieza con la de la sábana y es la misma, la misma. Es el mismo rostro. O sea, es algo sorprendente. O sea, yo aquí no estoy haciendo proselitismo religioso, no lo estoy haciendo,
estoy tratando de explicar cómo algo que, o sea, que una prueba científica puede fallar, donde la misma lectura recomienda investigar más en el hecho. Y estamos hablando de que este libro fue en 1988, pero hay evidencias más contundentes, como por ejemplo las mostradas en esa exposición. Yo no sé si alguien pudo asistir a esa exposición que se dio aquí en el Club de Leones, ¿no? No, profe, creo que No, no. profe. No, profe. No, profe. Estuvo varios meses ahí en el Club. Yo incluso me llevé a sus compañeros que les estaba dando clase, porque a fin de cuentas es un misterio científico. Esto no es otra cosa más que eso. Independientemente de la creencia que pueda tener alguien. Pero es algo que sí, que sí lo deja uno sorprendido, ¿no? Porque son estudios científicos que dicen, la ciencia dice esto, pero no podemos explicarlo. O sea, la evidencia es que sí, pero no lo podemos explicar. Bueno, yo aquí lo dejo como para que cada quien investigue, si gusta, porque yo definitivamente, y esto está catalogado como uno de los misterios más sorprendentes de la humanidad, esta sábana. ¿Qué otros misterios inexplicables a lo largo de la historia, de qué otros podemos hablar? Por ejemplo, de las piedras de Stonehenge, de las cabezas de Pascua, de la isla de Pascua, de cómo se construyeron las pirámides de Egipto, de muchas cosas de la cultura maya o de las culturas precolombinas, prehispánicas, aquí en América, específicamente en México, pero muchos estudios concuerdan que tal vez el más misterioso sea esa sábana. Eso es lo que dicen los investigadores, no yo. Y bueno, pues si la ciencia se trata de conocer el porqué de las cosas, pues bueno, también sería interesante conocer los misterios, que son inexplicables. Pero ahí está. Bueno, pues no sé si alguien quisiera comentar algo. Yo una preguntita, hablando de misterios sin resolver, ¿no sabe o ha leído algún lado de si ya se resolvió el misterio de cómo fueron construidas las pirámides de Egipto? Mm, bueno, pues se dice que obviamente, bueno, más que explicar, yo creo que son preguntas, ¿no? Yo siempre he visto que son preguntas desde cómo puede ser posible que sin contar con grandes conocimientos de geometría, de ingeniería, de arquitectura, pues hayan construido esos edificios, ¿no? Estaba yo viendo por ahí que incluso, obviamente se basaron mucho en instrumentos muy primitivos, basados en la vista, como tipo sextante, como el que utilizan los barcos, los marineros, para ubicarse. Y obviamente pues era pura geometría. Pero incluso se ve, estaba yo viendo que supuestamente en los lados de la pirámide se aprecia precisamente un pequeño error, pero un pequeño error debido a la curvatura de la Tierra, porque todos se basaban en visión, ¿sí? O sea, colocaban esos instrumentos con respecto del Sol en diferentes posiciones y debido a la curvatura de la Tierra, pues obviamente no, vamos, eh, no es perfectamente recta, pero eso no quiere decir que sea imperfecta la construcción, sino antes al contrario reflejan como que pues el dominio que tenía los egipcios, ¿no? De medir alturas o formas con objetos, pues muy sencillos, muy simples, ¿no? Estaba viendo que otra de las cosas es cómo movieron esas piedras, ¿no? O esos bloques de piedra.
que por sí sola cada una de ellas pesa varias toneladas. Entonces, ¿cómo es que las movieron? Profe, Sí, este, bueno, yo hace poquito estaba viendo unas notas en internet y vi que había una nueva teoría de que se supone que de esas piezas, sino que las construyeron ahí mismo, pero, ¿cómo decirlo? Pues iban una por una y por eso se ve como si hubiesen sido piezas que trajeron de otro lado. ok. Sí, porque prácticamente esa región de las pirámides, donde están las pirámides de Keops, están las afueras del Cairo. Está exactamente a las afueras del Cairo, ¿eh? Hagan de cuenta que viene siendo como si fuera el pueblito. Están así, cerquita. De hecho, desde la ciudad se alcanzan a ver, no están así muy aisladas. Y luego se mencionaba que obviamente estaba cubierta en la parte más arriba de placas de oro. De placas de oro. Actualmente vemos así a las pirámides como medio pelonas, ¿no? Así como carcomidas, obviamente por el tiempo, pero supuestamente en su tiempo estuvieron cubiertas por placas de caliza para que fueran perfectamente lisas. Sí, o sea que ha de haber sido construcciones sumamente sorprendentes. Y creo que pues ya tienen creo que 4000 años, ¿no? Las pirámides. 4500 años, creo. Entonces, imagínense, es sorprendente, ¿no? Y sí, pues hay muchos misterios, ¿no? ¿Cómo ven? El mecanismo de Anticitera, profe. ¿Del qué? De Anticitera ¿Qué es eso? es una computadora analógica, pero pues la tenían hace como 2500 años. ¿Quién sabe por qué? 2500 años. ¿Los griegos? Ajá. Sí, o sea, miren, hay tantas cosas, ¿no? Tantas cosas sumamente misteriosas. Incluso se habla de que pues ya se conocen las soluciones a muchos problemas de la actualidad, pero no se han querido dar a conocer, porque hay algo que no le conviene que así sea, ¿sí? Por ejemplo, eh, motores que funcionan con agua, creo que por ahí incluso se ha demostrado que, digo, yo lo digo como comentario, no es que a mí me conste, sí, pero supuestamente hay motores que funcionan con agua, vehículos que funcionan con agua. Digo, a mí sí se me hace un poco sorprendente, ¿no? Y un poco así como que, a ver, vamos a ver, sí, vamos a estudiar el por qué. Porque, pues bueno, sabes tú que para mover un vehículo se necesita mucha energía. Entonces, ¿cómo es que lo puedes obtener del agua? Sería interesante saberlo y entonces podríamos solucionar muchos problemas energéticos de la actualidad. Pero supuestamente sí. Digo, yo no he profundizado mucho al respecto, pero ¿quién se vería afectado en un momento dado si eso fuera verdad? Pues obviamente la industria petrolera, ¿sí? La industria petrolera. Ahora, la industria petrolera en su mayoría está en manos de gente privada. Aquí decimos, por ejemplo, que la industria petrolera es nacional, o sea, es de los mexicanos, ¿no? Así dice la Constitución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los recursos son de la nación, ¿sí? Pero, ¿eso es verdad? Yo, yo lo dudo. Pero hay países donde si tú, por ejemplo, encuentras oro, una mina de oro en tu casa, ese oro es tuyo, te pertenece porque está en tu territorio, en tu terreno. Si eso pasa aquí en México, el oro no es tuyo, el oro es de la nación. Entonces, las grandes empresas petroleras a nivel mundial son privadas. Ahí podemos hablar de la Exxon, ¿sí? Podemos hablar de la Standard Oil, y nada más estoy hablando de las de Estados Unidos, pero así es en muchas. Entonces, toda esa gente
que es sumamente ambiciosa, no le conviene el averiguar si efectivamente pueden existir motores que se muevan con agua. Sí, porque tú vas a decir, no, pues claro, pues ahí están las locomotoras antiguas, ¿no? Funcionan con agua. Pues sí, pero pues tienes que poner una calderota grandota para que se produzca el vapor. Creo que esos motores no funcionan así. Son motores, pues hasta cierto punto pequeños, que pudieran, digo, habría que ver, no me consta, no quiero yo decir que así es, ¿verdad? Pero al parecer, pues los hay que investigar, ¿sí? Entonces, pues sí hay muchas cosas que culturas antiguas han descubierto y pues bueno, hay que avanzarle, ¿no? ¿Cómo ven? Muy interesante, profe. Sí, está interesante. Muy interesante todo esto. Bueno, a ver, entonces les comparto el libro. Espérenme, ¿dónde está el libro? A ver, espérenme. Muy bien. ¿Mandé? Bueno, ahí está entonces este problema de decaimiento radioactivo. Los que siguen son de ley de calentamiento y enfriamiento de Newton, pero ya son las 7. Ya yo creo que no nos va a dar tiempo. Mañana continuamos, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, profe. Sí, profe, está bien. ¿Sí? Sí, profe, Bueno, sin entonces problemas. váyanse preparando para su examen. ¿Sí? No han preguntado asesorías. Yo hoy dejé abierto el canal de Webex para los que tuvieran dudas. Y pues no nadie. Mañana entonces hacemos el examen de la película para ya también ya hacer el promedio del primer parcial y subir. Pero sí vayan estudiando, ¿no? Sí, profe, ¿Ok? está Sí, bien. profe. Está bien. Bueno, que pasen Profe. buena tarde. Mande. Igual, profe, nos vemos El, mañana. ¿y cómo- Sí, mande.